Durante los últimos 3 años hemos escuchado muchas historias y versiones sobre las relaciones Rusia-OTAN, sobre cómo Rusia supuestamente dice cosas, habla de pactos que nunca se han firmado, pero lo que no dice Rusia y Putin, el emperador del norte, es desde cuándo, cómo y por qué Rusia y la OTAN han tenido relaciones. No relaciones maritales, estamos hablando de relaciones diplomáticas, militares, acuerdos políticos. Las relaciones de Rusia y la OTAN comienzan mismo antes de firmarse el pacto de desintegración de las repúblicas socialistas soviéticas, para aquellos que dicen que las ex repúblicas socialistas soviéticas no eran socialistas, y por algo lleva socialistas. Las relaciones comienzan en 1991, justo cuando empieza el proceso de desintegración de las repúblicas socialistas soviéticas. Pero el pacto se firma entre 1992 y 1994, 1992 para ser más preciso. Ahora, las relaciones entre Rusia y la OTAN, ¿cómo han pasado desde 1991? Bueno, 1991, fin del campo socialista. Rusia ni esperó a firmar el acuerdo y era parte de los esquemas de la OTAN. En 1991 se establecen las relaciones entre ambos, Rusia y OTAN, en el marco del Consejo de Cooperación Atlántico Norte. Este Consejo de Cooperación es uno de los esquemas, de los tantos que tiene la OTAN, para integrar países que aún no están alineados dentro de la membresía de la OTAN. Entre 1991 y 1995, cosa que Putin quiere que nadie sepa, que se esconda bien profundo dentro de la literatura OTAN, dentro de las búsquedas de Rusia y sus relaciones con la OTAN, es que Rusia envió tropas militares rusas a Bosnia-Herzegovina desde octubre de 1991 hasta 1995, bajo la OTAN. Es decir, ya Rusia peleó bajo la OTAN, Bosnia-Herzegovina. 1991, finales de 1991, 1995. En 1994, Rusia se une a otro programa de la OTAN, a otro esquema de participación de la OTAN. Es decir, Rusia, lejos de alejarse, se inmiscuye aún más con la OTAN. En 1994, Rusia se unió al programa de asociación para la paz. Y desde entonces los países de la OTAN y Rusia firmaron muchísimos acuerdos de cooperación militar, de transporte de cargas OTAN para propósitos civiles, acuerdos contra entidades peligrosas para ambas entidades, Rusia y OTAN, como un acuerdo bilateral. Es decir, 1991, acuerdo cooperación del Atlántico Norte, 1994, Asociación para la Paz. Ahora, interesante, 1997, cumbre Clinton-Yeltsin, Finlandia. Se crea un borrador de un acuerdo. El acuerdo decía que Rusia no se opondría a la libre determinación de los miembros de la ex Unión Soviética a demandar unirse, ya sea a la OTAN o a cualquier otro tratado internacional, ya sea político, social o militar. Este fue el acuerdo. Un acuerdo que no se firmó por Clinton, porque Clinton no tenía la autoridad. Fue un acuerdo que se alcanzó para que se firmara entre Rusia y la OTAN. Julio de 1997, solo unos meses después de la cumbre de Helsinki, en Finlandia. En Madrid, julio de 1997, Rusia se reúne con los 16 miembros de la OTAN, que no había aumentado desde 1955,
Ojo, 1955, Pacto de Varsovia, 1 centímetro al este. Eso es otra historia y otra interpretación. Pero en todo caso, todo lo que pudiera haber existido, que nunca existió, que no hay pruebas, no hay documentos que lo atestiguen, quedó anulado por el Pacto de Madrid de 1997, julio de 1997. En esta cumbre se llegaron a muchos acuerdos. Se felicitó a Rusia por su trabajo de pacificación en las fuerzas multinacionales OTAN en Bosnia-Herzegovina. Es decir, ya Rusia tiene su diploma de buen estudiante por la OTAN. Es decir, que Rusia no es que ha estado muy lejos de la OTAN desde 1991. Algunos de los acuerdos, porque fueron muchos, son 24 páginas de acuerdos que se firmaron entre la OTAN y Rusia. Bueno, los principales. Primero, ampliación de la OTAN. Rusia firma el decreto por el cual no se opone a que los miembros de la ex Unión Soviética puedan demandar libremente y soberanamente unirse a la OTAN. Sí, Rusia lo firmó. En esa misma cumbre de julio de 1997, el vicepresidente de la Unión Soviética, porque Yeltsin no tuvo la cara para poder ir y firmar la rendición completa de la Unión Soviética a la OTAN, Rusia firma la creación de la Comisión OTAN-Ucrania. Escuchen, 1997, Rusia firma y está de acuerdo con que se cree la Comisión OTAN-Ucrania para la futura integración de Ucrania a las fuerzas de la OTAN o a la membresía de la OTAN. Esto lo hizo Rusia en 1997. Es decir, esa retórica que en 1990 se dijo ni 1 centímetro al este, que todavía no hay un documento escrito firmado que lo avale, queda anulado acá. Porque esto sí fue un documento firmado por el vicepresidente de Rusia, un acuerdo aprobado por el presidente en ese momento, Boris Yeltsin. Si estamos hablando de documentos firmados, de letra, de puño y firma. Estamos hablando de acuerdos entre 16 países más Rusia. Entonces son acuerdos que están vigentes, son acuerdos que estuvieron ahí, que se presentaron. Entonces, como que eso que la retórica de Putin y todo el que la siga, yo los invito a leer los acuerdos alcanzados en la cumbre de julio de 1997 por los 16 miembros de la OTAN en ese entonces y Rusia. Para que vean que la mentira es la que trae Putin. Y Ucrania, y no solo Ucrania, Rusia acordó la no oposición a la libre demanda y adhesión de los miembros de la ex Unión Soviética. Pero esto a Putin conviene. ¿Por qué Putin no formó parte de la OTAN cuando estaba tan inmiscuido en la OTAN? Es otro chisme y otro video. Porque Rusia no se ganó el derecho de participar o ser miembro en la OTAN. Entre otras cosas por las guerras que inició desde 1994 en lo adelante. Ahí está la historia que no deja mentir. Fuerza, Ucrania. Y Putin miente.